Llegó el momento de hablar con un tributarista especialista, Iván Sasovsky. Vamos a hablar sobre la coparticipación a raíz del traspaso de este porcentual de este 1% que se traspasó de Nación, de la coparticipación nacional de la capital federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente hacia la provincia de Buenos Aires, y toda la polémica que se generó a partir de la decisión de ayer del presidente Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandra, un placer. Hola, Diego, ¿qué tal? Bueno, la verdad que queremos ir un poco para ver la cuestión sobre qué representa este 1% que se traspasó hacia la provincia de Buenos Aires, cuánto dinero representa. ¿Cómo fue la síntesis histórica a través de la cual la ciudad de Buenos Aires contaba con este 2,5% que hablaba el presidente en el día de anoche para decidir esta quita y esta suma a la provincia de Buenos Aires como para hacer frente al reclamo de la policía bonaerense? Sí, para explicar un poco el contexto y ser claros con el mensaje, lo que se está discutiendo o lo que se puso sobre la mesa es cómo se va a repartir la torta de la recaudación, que obviamente está bajo la órbita de la Ley de Coparticipación Federal. Esa ley es del año 88, es decir, no contempla la reforma del 94 que crea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, todas las atribuciones de recursos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre se hicieron vía decreto, es decir, el propio gobierno nacional es quien de alguna manera fue financiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no existía hasta la reforma del 94. Claro. En la propia Constitución se estableció que antes del 31 de diciembre del año 96 se tenía que contar con una nueva ley de coparticipación. Sí, ley que, Iván, una ley que está vencida hace muchísimos años y que todavía nunca se ha puesto en discusión, porque se sabe la polémica que puede llegar a traer con respecto a esta, como decías vos, la distribución de los fondos para las diferentes provincias, porque la coparticipación se trata de eso, se recauda más en algunas provincias, pero se reparte a todo el país, por lo tanto puede llegar a generar una crisis muy importante el debate de esta ley. Sí, sobre todo porque para poder modificar la ley de coparticipación se necesitan mayorías calificadas, y lo que llama la atención es que el gobierno y el peronismo siempre tuvo mayorías en las cámaras. Entonces, si de alguna manera este partido político nunca dio los avales suficientes para poder plantear este debate, que es fundamental, porque a partir de ahí surgen la mayoría de los problemas que tenemos a nivel impositivo, esta sobrepresión tributaria que recae sobre el sector privado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, porque al no tener una ley vigente, clara y que respete al federalismo que está plasmado en nuestra Constitución, cada provincia termina haciendo lo que quieren, se terminan definiendo impuestos de corte confiscatorio, los municipios también hacen lo propio y hacen que hoy por hoy la Argentina esté muy por encima del resto de los países de la región en materia de costo del Estado y en materia tributaria. Por lo tanto, lo que se plantea de fondo es algo mucho más profundo, pero para no irnos de tema, lo que el presidente de la Nación estableció ayer fue que iba a sacarle recursos que habían sido asignados a la ciudad de Buenos Aires por el expresidente Macri en su momento, cuando se hizo el traspaso de la policía de la federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se transfirieron recursos que ahora el presidente pretende sacarlos. En ese caso, de alguna manera, lo que se está haciendo es se va a llevar a la judicialización de esto por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pero sí hay algo que todavía desde el punto de vista técnico no lo tenemos resuelto, que es cómo va a hacer el presidente para enviar esos recursos de manera directa a la provincia de Buenos Aires, porque la ley de coparticipación, si no es por mecanismos específicos y muy particulares, no podría atribuirle esa recaudación nacional a una provincia que no sea, como en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Tierra del Fuego, que son los territorios nacionales que de alguna manera no están contemplados por la ley de coparticipación, no a otras provincias. Sí, Iván, quiero entrar en esto que estás planteando, que es interesante, porque estos 30.000 millones de pesos anuales, más o menos, que se están hablando en este momento, tendrían que ir ahora a una división entre todas las provincias, según lo establece la ley de coparticipación. No se le puede dar arbitrariamente a cualquier provincia que al presidente le guste, ¿correcto? ¿Cómo se hace la vuelta legal de eso? No tenemos resuelto eso, creemos que quizás pueden tener en mente la creación de algún tipo de fondo específico, como en su momento se había creado el fondo del conurbano, pero todo esto se necesita consenso. Y por los trascendidos que hubo, la verdad es que en un contexto muy difícil y muy poco claro de alguna manera como para tener este debate de fondo con la policía en la calle, realmente lo que se dijo luego ahora se tiene que concretar y la forma a partir de la cual se concrete es lo que va a llevar a que esto se judicialice. A ver, la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido esquiva a meterse en este tipo de discusiones o a resolverlas de manera rápida. Por lo tanto, entramos en una discusión que va a llevar años y yo no creo que este sea el mejor momento para que esto ocurra. La verdad es que los mecanismos que tiene la provincia para poder defenderse parecen ser muy claros y no tanto así por parte del Estado Nacional, porque si bien estos recursos habían sido transferidos de manera directa a partir de un decreto, claramente forman parte del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y no se puede a mitad de un año con un presupuesto aprobado de repente dejar de recibir esos recursos. Parece algo de sentido común, pero que claramente tiene su fundamento en algo básico, que es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y en una situación de pandemia en donde el propio Estado Nacional tiene la capacidad y lo está haciendo, de imprimir dinero para poder cubrir ese déficit y las provincias no lo pueden hacer. Yo creo que esto termina empeorando los problemas tanto de la provincia y ahora se suma el de la Ciudad de Buenos Aires. No es una forma de resolver. Iván, ¿qué posibilidades concretas tiene la reta de ganar esta pulseada de manera judicial? De manera judicial quizás la gane, pero de acá, no sé, a 10 años. Yo creo que esto en su momento la provincia... Cuando se trata de conflictos entre provincias, que en este caso la Ciudad Autónoma equivale a una provincia, la Corte interviene de manera directa. ¿Por qué tardaría tanto? Porque es bastante esquiva a meterse en cuestiones que tienen que resolverse de alguna forma por consenso. Recordemos que la ley de coparticipación es la máxima expresión de un consenso en la que provincias que tienen mayor capacidad de recaudar, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, son solidarias con las que tienen menor capacidad de recaudación. Bueno, esta es una vieja pica que hay en la ley de coparticipación, porque las que recaudan mucho se quejan que reciben, que se les devuelve muy poco para el presupuesto. Y sí, pero así está planteado nuestro esquema federal. Si no, tenemos que empezar a dar otro tipo de discusiones y cada provincia se va a tomar decisiones de manera unilateral. Alejandra, vos en Formosa, yo soy chaqueño, o sea, sí. Yo soy chaqueña, pero viví toda mi vida en Formosa. Claro, la coparticipación para nosotros es muy importante. Sí, no, es que es clave porque claramente en su momento, cuando se planteó esta discusión, lo que se buscaba era que justamente se puedan desarrollar esas provincias y que hoy por hoy están mucho más atrasadas. Yo ayer mismo planteaba al presidente qué diferencia hay entre un reclamo salarial por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, más allá del tema de las armas,
respecto a la necesidad de agua potable en las provincias del norte o los paros docentes en Chubut, por ejemplo. O sea, ¿por qué discrecionalmente se asigna este tipo de recursos a una provincia cuando a su vez, si nos ponemos a hilar fino, el propio Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, se negaba a reconocer la actualización del Fondo del Conurbano, una pelea que terminó dando María Eugenia Vidal y que terminó sumando 4 puntos porcentuales a lo que recibe la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que hay un nivel de hipocresía tal en el que ninguno resiste un archivo. El propio Axel Kicillof en su momento y Máximo Kirchner, que ayer estaban con el presidente anunciando esto, se habían negado a este petitorio por parte de María Eugenia Vidal de poder recuperar estos puntos de recaudación. Y ahora son los que pretenden que esto cambie de alguna manera muy arbitraria, sin consenso. El último gran intento de resolver estos problemas fue el acuerdo fiscal que se había planteado en el año 2017, en el que las provincias se comprometían a compensar de alguna manera con bajas de impuestos sobre los ingresos brutos y un reparto más equitativo los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires y de alguna manera se llegó por consenso sin tener que afectar a los recursos de las demás provincias. Yo creo que esa es la única vía, pero parece que si unilateralmente se toman determinadas decisiones, ese camino cada vez está más lejos. Muchísimas gracias, Iván, realmente muy esclarecedor todo lo que nos explicaste acerca de la ley de coparticipación y la posibilidad del reclamo que va a hacer la Reta a la Corte Suprema. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias por el contacto, que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes.